Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Navarrete. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el también abogado y decano de la Universidad Isabel I, rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona. ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Primer asunto importante, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Burgos, lo que van a escuchar, Antonio Fernández Santos, no irá en la lista de su grupo para las próximas elecciones municipales. Ya había sido propuesto para seguir por parte de su portavoz Daniel de la Rosa. Motivos personales, argumenta el protagonista, aunque quizás el hecho de en las votaciones ayer, después de la asamblea, haber recibido menos apoyos de los que él esperaba, podría haber forzado esta decisión, Nacho. Pues la verdad es que son las reglas, ¿no?, de esto. Uno decide si es por voluntad propia no comparecer en el próximo proceso electoral, pues hay que respetarlo lógicamente, y si es porque los compañeros no te han apoyado, pues son las reglas del juego, ¿no? Hay que aceptarlo. Yo, en todo caso, lo que me parece relevante es que Antonio Fernández Santos ha sido un concejal, o es todavía un concejal en el Ayuntamiento de Burgos, yo podría incluso decir emblemático, ¿no?, porque la verdad es que tanto por trayectoria de tiempo y por su trabajo desarrollado en el mismo, pues se puede decir que ha dejado huella, y quizás en su debe pues habría que anotar ese carácter, ¿no?, a veces un poco pues más intenso de lo habitual. Pero bueno, yo creo que su capacidad de trabajo ha sido importante, y estoy seguro que su intención siempre ha sido positiva para los intereses de la ciudad y de los burgaleses, y por lo tanto agradecerle el trabajo que ha desempeñado en la corporación. Claro. Desde luego que es un gran conocedor de muchas áreas municipales, pero sí que es verdad, Alberto, que igual entre el seno de los socialistas en Burgos tenían algunas ciertas dudas de, a pesar de eso, si sumaba o restaba, y sobre todo en qué lugar queda el portavoz Daniel de la Rosa, que prácticamente siempre se ha visto eclipsado por él. Bueno, yo creo que no es un tema de eclipsar, ¿no? Yo no sé las razones internas que habrá, si son razones de partido, si son razones personales. Lo que sí que creo que es una pérdida para el Grupo Socialista y es una pérdida para el Ayuntamiento, ¿no? Yo creo que, como destacaba Nacho, es un hombre que a veces puede ser más ácido en las formas, pero yo creo que era una persona profundamente trabajadora, profundamente honesta en sus propias convicciones, conocía muy bien el Ayuntamiento, y se ha producido un hecho en esta legislatura en el que en el informativo hoy se va a dar cuenta de los ahorros, de la reducción del déficit, del superávit de caja, y a eso, aunque yo creo que Salvador Foronda ha sido el gran artífice de ese proceso, pero también ha contribuido la gobernabilidad del Ayuntamiento de Burgos, a la que ha contribuido el Grupo Socialista. Yo creo que esto es muy importante, ha sido un ejercicio de responsabilidad, y yo creo que Antonio Fernández Santos ha tenido un papel importante en este proceso, aunque luego haya habido temas puntuales en los que ha habido discrepancias y diferencias, pero yo creo que es una pérdida para el Grupo Socialista, que es una pérdida para el Ayuntamiento, y que si es una razón personal siempre es respetable, y si es una razón de estrategia de partido, yo creo que se han dejado ir a uno de los buenos. ¿Cómo queda de la Rosa en este caso, Nacho? ¿Cómo crees? Hombre, sobre lo que yo le decía a Alberto de si suma o resta. La imagen que siempre se ha trasladado, y yo no sé si ha sido forzada o ha sido creada por la opinión publicada, ¿no?, es que había y hay una muy buena sintonía, ¿no?, entre el candidato de la Rosa y Antonio Fernández Santos. Incluso tú apuntabas, ¿no?, cómo en algunas ocasiones pues se ha llegado a decir, no, que lo eclipsa o tal. Bueno, realmente el candidato apoyaba que Antonio Fernández Santos parece que continuara, ¿no?, y desde ese punto de vista pues es una pérdida. Ahora, si el planteamiento es que no hay unas razones personales, y por el contrario sí que ha habido, diríamos, no un rechazo, pero no ha habido todo el apoyo suficiente a la propuesta de Daniel de la Rosa para que Antonio Fernández Santos continuara como concejal, pues lógicamente es una pequeña cuita interna que tendrán que resolver ellos, pero yo creo que todas estas cosas el tiempo las lamina, no iba a decir ni siquiera que las cura, no, sencillamente las olvida, ¿no? Y dentro de unos meses pues esto será
una décima o una milésima de segundo en el contexto de lo que hablemos. Mañana dará explicaciones él, porque ha convocado a las 11:30 de la mañana a los medios de comunicación, pero si las razones personales a las que apuntábamos fueran tan insalvables, directamente tú le dices a tu portavoz: oye, Daniel, no me metas en la lista porque no voy a poder cumplir, ¿no? Hay más cosas. Sí, yo creo que no es una cuestión personal. Yo creo que tampoco el eclipse, ¿eh? Yo creo que eclipsaba a Daniel de la Rosa. Yo creo que Daniel de la Rosa va a tener un papel muy institucional, de una oposición moderada, dialogante, capaz de llegar a consensos, y donde había que introducir el bisturí de oposición, generar cierta dialéctica, ahí ha estado Antonio, ¿no? Entonces yo creo que fue un equipo muy complementario, y yo creo que se debe más a razones de partido, porque si no tampoco, yo lo que tengo claro es que Daniel de la Rosa contaba con él. Esto es lo que oíamos todo el mundo. Yo creo que era una cuestión aceptada y obedecerá más a cuestiones a veces de los partidos, porque yo no milito ni he militado, pero se suele decir los partidos que los principales enemigos los tienen dentro, ¿no? Entonces nunca sabes si es un ajuste, si él no se ha sentido lo suficientemente respaldado, etcétera. Pero creo que es una cuestión más de partido que una cuestión personal, y por supuesto que para mí es la pérdida de un concejal. Y aunque decías que este tipo de cosas a veces luego con el tiempo no se notan, yo creo que conocer muy bien la ciudad como la conocía, tener también la valentía para decir lo que uno piensa cuando lo hace, ese tipo de personalidades se echan de menos luego cuando no están, ¿no? No se valoran cuando están y se echan de menos cuando faltan, ¿no? Sí, es verdad que puede ser que efectivamente las personas más directamente interesadas sí que lo echen en falta o demás, pero realmente lo que es la vorágine política, lo que yo me refería es que esto, pues dentro de 2 meses, con los resultados en la mesa, pues prácticamente no ocupará ni un minuto de nuestro tiempo. Pero sí que quería apuntar que ayer, cuando se especuló, yo lo leí en el diario de Burgos, ¿no? Que iba a ir en la lista, un tuitero puso un tuit diciendo que, dirigido al interesado, Antonio Fernández Santos, diciendo, bueno, ya veo que dijo usted que no se iba a presentar más, y él contestó diciendo, Antonio Fernández Santos contestó diciendo: yo nunca he dicho que no me fuera a presentar. Bueno, veremos a ver mañana si salimos de dudas, ¿no? Pero yo leí los 2 tweets ayer. Seguramente que saldremos de dudas. Sí que es cierto algo, que es que sin él los plenos del ayuntamiento van a ser menos divertidos. Así que, aunque solamente sea por eso, se le va a echar de menos. Ya lo digo como esta parte de la barrera de la profesión, ¿no? Bien, con más asuntos, más nombres, porque la ex portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha pedido su baja del partido por su discrepancia profunda, cito textualmente, con la dirección del PSOE en relación a su política con el independentismo catalán. Además, no descarta, ojo, su incorporación como independiente a la lista europea de Ciudadanos, y coincide que hace tan solo unos días Joan Mesquida del PSOE hacía también ese movimiento. ¿Qué está pasando? Que Ciudadanos se lo coge todo. Bueno, pues yo creo que hay un momento de expectativa. Bueno, eso es, el mercado de invierno ya se está institucionalizando. El mercado de primavera, ya. No. Bueno, yo creo que realmente está reflejando una situación que es real, que Ciudadanos tenía una expectativa electoral por encima del cuadro de militantes que tenía. Es decir, Ciudadanos tiene una expectativa muy alta, y con sus propios medios y con su propia militancia yo creo que han sentido cierto vértigo, y que han abierto la oferta hacia gente que tenía cierta proximidad en la vida política. Yo creo que es un viaje peligroso, porque vender regeneración y traer a tus filas gente que lleva muchos años en el poder y ejerciendo el poder, que ha podido transformar esa realidad, tiene muchos riesgos. Tiene también unos riesgos que se diluyan tu imagen y tus planteamientos ideológicos, porque si bien puedes, porque el centro no es etéreo, es decir, el centro es un concepto que se utiliza políticamente, pero después viene la realidad económica, si eres liberal, si eres más intervencionista, y entonces alguien no se puede meter, como yo digo, por la noche en la cama siendo socialdemócrata y levantándose siendo liberal, ¿no? Yo creo que esto exige cierta madurez. Yo creo que es un viaje con riesgos que está haciendo Ciudadanos, y que hay gente que no está contento dentro de su militancia política, que tiene mucha vocación política y que le parece una buena opción de continuar en política en el entorno Ciudadanos. Otra explicación puede ser que ellos han notado, a medida que van creciendo en estimación de votos Ciudadanos, que han notado un déficit de talento en su propia cantera,
tengan que ir a casa ajena por él. Sí, puede ser, ¿no? Aunque, fíjate, yo más que fijarme en el fenómeno de captación de ciudadanos, que me parece muy interesante la reflexión de Alberto, yo siempre digo, lo dije con motivo del caso Clemente, siempre digo que hay que hacer un poco de autocrítica en el sentido de los partidos tradicionales, convencionales, con personas como estas, con tantos años de militancia, ¿por qué suceden estas cosas, ¿no? Y ahí sí que me parece relevante, ya lo he comentado en alguna otra tertulia, que el problema territorial más importante que ha tenido España desde la restauración democrática es el problema territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ha tensionado, que está poniendo tan a prueba a los partidos, a todos los partidos, pero especialmente a los dos partidos convencionales, que lógicamente fenómenos como Vox, con todo lo que esto significa, o personas como Soraya Rodríguez, que esgrime precisamente que una de las causas por las que no puede seguir un día más en el PSOE es pues lo que muchos ciudadanos vemos como una respuesta muy errónea y muy equivocada del sanchismo frente al principal problema territorial que tiene España, pues están dejando huella, ¿no? Y luego, por otra parte, me parece muy curioso cómo el Partido Socialista, frente a Mesquida, apenas hubo, por lo menos yo no los oí, no percibí comentarios hirientes, una reacción casi normal, ¿no? O sea, como dejarlo pasar, y sin embargo frente a Soraya Rodríguez lo más fino que le han dicho es que como no iba a ir en la lista se marcha un minuto antes y que ya no tenía posibilidad de seguir comiendo a costa del PSOE. Bueno, unas cosas que sinceramente son muy sorprendentes. Pero volviendo también, a mí me está llamando la atención, ¿no? Ciudadanos cómo está montando. Mirad, número 1 al Congreso, Soraya Mayo. Soraya Mayo tampoco tenía ningún tipo de militancia y era la presidenta de los autónomos en Castilla y León. Silvia Clemente. Entonces, son movimientos de última hora de gente que no tiene vinculación, que lo que decís es que no tenemos cantera o no tenemos fondo de armario para poder abordar este proceso, y yo no sé lo que hará Soraya, ¿no? Soraya Rodríguez, pero si también fuera el caso, parece que ya no obedecería casi a una estrategia ante la falta de cantera. Bien, pues vamos con un último asunto que está causando una gran expectación a nivel nacional y el origen viene en Castilla y León. Hablamos de Pilar Baeza, que mantiene su candidatura a la alcaldía de Ávila y cuenta con el respaldo de la ejecutiva de Podemos, días después de conocerse que en 1985 fue condenada a 30 años de cárcel por ser cómplice de asesinato. Ella se ha defendido diciendo que no tiene ninguna deuda con la sociedad y denuncia un linchamiento hacia su persona. Pidiendo que el contenido de la rueda de prensa fuera transcrito de manera textual, Pilar Baeza ha comenzado leyendo un documento con referencias a las informaciones publicadas el fin de semana en un periódico de tirada nacional que sacaba a la luz que en 1985 fue condenada a 30 años de prisión como cómplice de un asesinato. Hace muchísimo tiempo cumplí con la justicia en todos y cada uno de sus términos, y digo todos, habiendo cerrado ese capítulo de mi vida sin ninguna deuda con la sociedad. Algo en lo que la respaldaba el secretario regional de Podemos. Al ser elegida nos lo comunica, nos comunica este hecho de su pasado y nosotros, como no puede ser de otra manera, decimos que si ella está dispuesta a seguir adelante, nosotros la apoyamos y la respaldamos. Asegura que ha recibido coacciones externas para que abandonase la candidatura con el chantaje de que publicarían esa noticia, un chantaje por el que ha tomado medidas judiciales. Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que se me intenta callar utilizando mi pasado como amenaza. Considera que no hay motivos para que retire su candidatura a la alcaldía de Ávila, algo en lo que la respalda la ejecutiva regional. Para Pilar Baeza se trata de un linchamiento hacia su persona y probablemente como mujer con fines de revanchismo. Aquí hay una grabación. Pues como fría y calculadora, así ha definido el hermano del joven en cuyo asesinato colaboró la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila. Asegura que su hermano no la violó y que en la sentencia nunca figuró que lo hubiera hecho. En la sentencia no se recoge en ninguna, ni en los autos, en nada. Ella es una persona muy fría, calculadora, y nunca fue recogido nada. Mi hermano nunca violó a nadie, ni abusó. Insisto, si respetamos la Constitución y creemos en la reinserción, hemos no solamente de decirlo, sino demostrarlo y ponerlo en la práctica.
Aquí tengo dos prestigiosos abogados, así que todo para vosotros. Una pequeña reflexión, totalmente cierto. Esta mujer ya ha cumplido con la sociedad en la cárcel, pagando su pena, pero esa diferencia la va a saber hacer el votante el día de las elecciones, cuando deposite el voto en la urna. Yo creo que los que tienen la decisión siempre son los abulenses, en este caso, que meterán o no meterán, y por lo tanto ese va a ser el juicio real, ¿no? A mí me parece que la protagonista de esta noticia no es ni puede ser en ningún caso Pilar Baeza. A mí me parece que la imputación penal se hizo, se sentenció, se ha pagado el precio jurídico penal impuesto por el sistema, y por lo tanto ella puede elegir y puede ser elegida. Desde ese punto de vista, a mí me parece que ella no puede ser protagonista de nada. A mí los que de verdad me parecen los protagonistas son la formación política, que considera que por haber pagado o dejado de pagar una determinada deuda en la justicia, pues te conviertes en el mejor candidato del mundo o en una persona que pueda representar los intereses, en este caso, de los abulenses en el ayuntamiento, ¿no? Y me parece un error, pero me parece un error no porque no lo puedan creer, que allá ellos, cada uno cree lo que quiere y punto, ¿no? Y los demás pues lo criticaremos o en todo caso lo respetaremos. A mí me parece un error, una vez más, la enésima ya, la doble vara de medir de esta formación política, ¿no? Estos no es que tengan un doble rasero, no, estos solo tienen su rasero, y o haces lo que dice su rasero, o eres un fascista, te tienes que ir del mundo y no puedes convivir con ellos porque ellos son los únicos que tienen razón. Esto es lo que subyace en esto, ¿no? Por otra parte, no nos sorprende que juzguen con distinta vara de medir, pues casos como, por ejemplo, estoy recordando el de Rita Barberá, o casos como, por ejemplo, el de Cristina Cifuentes, en el que por precisamente no haber sido ni condenada ni juzgada y haber tenido un problema con un bote de crema en un hipermercado, que no hay que tener, que en la medida de lo posible no hay que incurrir en él, por eso estás proscrita para el resto de tus días y prácticamente te tienes que ir a Alcatraz, pero no salir de allí jamás. Sin embargo, el señor Bódalo, en Jaén, que fue candidato condenado a 3 años de prisión por pegar a un concejal, era un candidato perfecto para Podemos. Y esta señora es una candidata perfecta para Podemos. Lo que demuestra es que Podemos no es una formación política de fiar, no es una formación política en la que pueda confiar ningún ciudadano. ¿Por qué? Porque primero no hacen lo que luego se aplican ellos a sí mismos, o respecto de los demás exigen lo que nunca quieren para ellos. Por lo tanto, Alberto, tú sin comentarios. Hombre, el factor arrepentimiento no se ha debido producir en el caso de esta señora, ¿eh? Que eso creo que también es un factor importante a la hora de juzgar, ¿no? Y de sentenciar. Sí. Bueno, yo creo que Nacho lo apuntaba bien, ¿no? Yo creo que hay dos dimensiones. Una es un factor de legalidad que no es objetable. Ella cometió un ilícito penal, cumplió su pena, se reinsertó y es titular de todos los derechos civiles y políticos para poder presentarse. Por tanto, desde el punto de vista de legalidad, ninguna objeción. Desde el punto de conveniencia u oportunidad, esto ya es otra cosa. Y esto es otra cosa porque luego dicen que los ciudadanos nos hemos distanciado de la clase política. Y es que la clase política, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Porque se ponen los listones muy alto cuando dicen y luego cuando les toca a ellos mismos lo hacen de otra forma. Es decir, un presidente del gobierno dijo: no estará en mi partido ni en mis listas nadie que haya utilizado una sociedad instrumental. Y luego, una vez que se ha puesto el listón, pasa por debajo del listón. Pasa el tema de las cremas de Cifuentes. Es indigno que pueda estar alguien en la vida política, pero después no es indigno que alguien que no ha sido ni tan siquiera, o sea, que incluso ha cometido el ilícito, sí que pueda pasar. Entonces tienen dos varas de medir. Es la política del embudo. Para mí es muy ancho, para ti es muy estrecho, ¿no? Y yo creo que lo que le está pasando a la clase política es que se están ahorcando con su propia cuerda, porque dicen discursos teóricos estupendos y cuando llega la hora de aplicar miden de forma distinta a uno que otro y se han ahorcado. Ese es el verdadero problema. Luego, los ciudadanos, ¿cómo vemos este proceso? Pues diciendo, desde el punto de vista de legalidad, nada que objetar, desde el punto de vista de los mínimos de coherencia, de que no tengas unos antecedentes, de qué tal, no se corresponde con tu discurso. Y eso se notará en las urnas. ¿Y eso, perdona? Se notará en las urnas. Pues posiblemente en un caso como este puede que se note.
Bien, pues estaremos pendientes de esos resultados. Por cierto, que sepáis que hoy es el día de la jornada de reflexión entre los militantes de Ciudadanos. Mañana podrán comenzar a votar, tomar esa decisión, ¿no?, entre todos, de quién encabeza la candidatura a la Junta de Castilla y León, si Paco Igea o Silvia Clemente. Ya sé que no sois ninguno videntes, pero ¿queréis hacer un ejercicio de eso, de evidencia, de cara a analizarlo la semana que viene? Sé que es difícil, Bueno, hemos acertado una porra, la de las elecciones, ¿Sí? las elecciones la acertamos. Sí, sí. ¿Os aventuráis o no os aventuráis? Yo, en vez de ejercicio de evidencia, voy a hacer ejercicio lingüístico. Reflexión rima rima con pasión. Ya veremos a ver si lo que hoy es reflexión, a lo mejor dentro de unos días no es pasión para Ciudadanos. Pasión negativa. Pasión negativa. Pasión de Semana Santa, ¿tú quieres decir? Yo apuesto porque Igea puede que sea elegido. ¿Alberto? Yo creo que va a haber una reacción de las bases y que Paco Igea tiene más probabilidades de lo que parece. Es decir, todo el aparato oficial del partido yo creo está volcado sobre Silvia, y las bases, los que tienen que votar, no sabemos. Lo que ocurre también que no son muchos y muchos de ellos ya están colocados, y entonces la fidelidad al partido también hay que tenerla en cuenta. Es que es el tema. La mitad de los afiliados son cargos públicos. Claro, la mitad de los afiliados son cargos públicos, con lo cual y la disciplina y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que es muy fuerte el cambio y que Paco Igea tiene sus posibilidades. Había mucha preocupación en Madrid con este asunto en estos días, mucha preocupación. Y luego el perfil de campaña que ha hecho Silvia Clemente llama mucho la atención. Normal que haya preocupación, primero porque si gana Igea, Albert Rivera se tiene que cuestionar muchas cosas, pero si gana Silvia Clemente también se las tiene que cuestionar, porque va a haber una espantada de afiliados, o sea que va a estar divertido en cualquiera de los dos casos. Gómez Barahona, Navarreta, muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y mucha información.